¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras enfrentando una tormenta perpetua? Una tormenta tan intensa que tambalea los cimientos de tu vida, de tus sueños, de tu fe. Es probable que, en el mundo que vivimos en 2025, esta sensación te haya alcanzado en algún momento: incertidumbre económica, conflictos globales, divisiones en nuestras familias, enfermedades que parecen multiplicarse sin remedio. Es como si las olas del caos estuvieran arremetiendo con toda su fuerza contra nuestras vidas, una tras otra, desgastándonos poco a poco. Y ante esas olas, quizá te hayas detenido y te hayas preguntado: ¿cómo puedo seguir confiando? ¿Cómo puedo mantener mi fe intacta cuando todo parece derrumbarse? Es una pregunta válida, incluso bíblica. Recordemos que David en el Salmo capítulo 13, versículo 1 le clamó a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David, el gran rey y salmista, luchó con el desgarrador dolor de sentirse abandonado. Lo increíble de estas palabras es que no son tan diferentes de nuestro clamor hoy en día cuando enfrentamos crisis. Tal vez has intentado encontrar respuestas o soluciones en 1000 lugares, solo para darte cuenta de que esos caminos llevan a un vacío aún mayor, una conversación superficial, unos minutos en redes sociales, un consejo banal que no cala en tu espíritu. Pero, déjame decirte algo, no estás solo. Este sentimiento de desamparo no es nuevo, pero en este vídeo descubrirás cómo superar esa tormenta interna. Porque si hay una respuesta. La palabra de Dios nos ofrece armas, refugio y sabiduría para mantenernos firmes cuando los días oscuros amenazan nuestra fe. Hoy, exploraremos juntos 5 claves para mantener la fe en medio de las crisis del tiempo presente. Pero no hablaremos de soluciones superficiales, ni promesas vacías. Lo que te voy a compartir tiene su raíz en la verdad eterna, en promesas en las que podemos confiar porque provienen de Dios mismo, aquel que nunca nos deja ni nos desampara. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que la pregunta no es si es posible mantener la fe en medio de la adversidad. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a adoptar estas 5 claves y permitirle a Dios obrar, incluso en las circunstancias más oscuras? En una época marcada por tanto dolor, tú y yo somos llamados a caminar con ojos que ven más allá de lo visible, con corazones que confían incluso cuando el panorama parece sombrío. No permitas que esta tormenta te arrebate aquello que más importa, tu fe en el Creador del universo. Porque, al final, es esa fe inamovible la que convertirá tus pruebas en testimonios. La primera clave para mantener la fe en medio de las crisis del 2025 es recordar quién es Dios. Puede sonar simple, pero es poderoso. ¿Cuántas veces permitimos que nuestras preocupaciones se vuelvan más grandes que nuestro Dios? Nos enfocamos tanto en los problemas que olvidamos al dador de la solución. Pero en Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no es alguien lejano que nos mira desde el trono y nos deja resolver por nosotros mismos. Él está presente, sosteniéndonos, incluso cuando no lo sentimos. Recordar quién es Dios no es solo un ejercicio mental, sino un acto de fe. Es predicarte a ti mismo en medio de la tormenta. Cuando las olas de la vida se tornan violentas, recuerda que Jesús calmó la tempestad con una sola palabra. Lo vemos claramente en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41, donde los discípulos estaban aterrorizados en una barca, creyendo que iban a morir. Sin embargo, Jesús, quien estaba dormido en medio de la tormenta, se levantó y dijo: «Silencio. Cálmate». Y el viento y el mar obedecieron. Esa es la autoridad de nuestro Dios, el mismo que está contigo hoy. La segunda clave es mantenerte conectado con la palabra de Dios. En tiempos de crisis, es fácil distraernos con las preocupaciones del mundo. Pero la Biblia es nuestra guía, nuestra luz en medio de la oscuridad. En el Salmo capítulo 119, versículo 105 leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Sin la palabra, caminamos a ciegas, tropezando con las circunstancias. Pero cuando hacemos de la Escritura nuestro alimento diario, encontramos consuelo, dirección y fortaleza. Piensa en Jesús mismo, que cuando fue tentado en el desierto por Satanás, respondió con la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4 nos dice: «No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, usó las Escrituras como su fuerza en momentos de prueba, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? La tercera clave es la oración audaz y persistente. En tiempos de crisis, muchas veces nuestra primera reacción no es orar, sino intentar resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. Pero Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7 nos recuerda: por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Aquí está el secreto: orar no cambia siempre nuestras circunstancias de inmediato, pero sí cambia nuestros corazones y nos da paz. La oración persistente no es un acto de desesperación, sino de confianza. Piensa en la historia de la viuda persistente en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Ella continuó rogando al juez hasta que éste finalmente accedió a su petición. Jesús nos contó esta parábola no para mostrar que Dios se resiste a responder, sino para enseñarnos a no rendirnos en la oración. La cuarta clave es rodearte de una comunidad de fe. En medio de crisis personales o globales, la soledad puede volverse un enemigo peligroso. El diablo, como dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, es como un león rugiente que busca a quien devorar. Pero cuando permanecemos en comunidad, es mucho más difícil que él nos alcance. Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 25 nos instruye: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver la comunidad con mantener la fe? La respuesta es: todo. Cuando tu fe flaquea, tu comunidad te sostiene. Cuando te cuesta orar, ellos interceden por ti. Somos un cuerpo, como lo describe 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 27, y cada miembro es vital. No estás destinado a enfrentar tus batallas solo. La quinta y última clave es recordar las promesas de Dios. En momentos oscuros, es fácil olvidar que nuestras circunstancias no son finales. Nuestra victoria ya está asegurada en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nunca desperdicia una crisis. Si confías en Él, incluso el dolor más grande puede convertirse en un escenario para su gloria. La Biblia está llena de promesas para los hijos de Dios. Encuéntralas, memorízalas y repítelas. Cuando te sientas débil, declara Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No olvides que todo lo que enfrentamos hoy es temporal. Nuestra esperanza no está en este mundo, sino en Jesús, quien venció al mundo, como él mismo declaró en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Llegados a este punto, es crucial detenernos y meditar en lo que estas claves realmente significan, no solo como puntos teóricos, sino como realidades transformadoras que pueden impactar nuestras vidas de manera profunda. La fe no es una emoción pasajera ni un acto ciego, es una decisión diaria de confiar en un Dios que no cambia, incluso cuando todo a nuestro alrededor está en constante cambio. En medio de las crisis del 2025, estas verdades bíblicas no solo se vuelven relevantes, sino esenciales para nuestra supervivencia espiritual y emocional. Pensemos por un momento en aquellos ejemplos bíblicos que encarnaron estas 5 claves durante sus propias crisis. Uno de los relatos más conmovedores es el de Job. Este hombre lo perdió todo, sus posesiones, su salud, lo más doloroso de todo, a su familia. Sin embargo, a pesar de cuestionar y lamentarse, nunca perdió de vista a Dios. En Job capítulo 1, versículo 21, Job declara: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué impresionante es contemplar la profundidad de su fe en medio de una pérdida tan desgarradora. Aquí es donde encontramos una lección clave: reconocer a Dios como soberano.
incluso en los momentos de mayor dolor, es lo que nos permite mantenernos firmes. Job no entendía el propósito detrás de su sufrimiento, pero sí entendía el carácter de Dios, y eso fue suficiente para sostener su fe. Esta lección tiene eco en nuestra propia vida. No necesitamos todas las respuestas. Lo que necesitamos es aferrarnos al carácter inmutable de Dios. Pero, ¿qué hay de la oración persistente? Aquí es donde entra otro ejemplo poderoso: Ana, la madre de Samuel. Durante años, Ana anheló ser madre, pero enfrentaba la burla de quienes la rodeaban. A pesar de todo, Ana nunca dejó de orar. En 1 Samuel capítulo 1, versículos del 10 al 11, vemos que ella oró con amargura de alma y derramó su corazón delante de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? No solo recibió la bendición de ser madre, sino que su fe se fortaleció y su relación con Dios creció. Estas historias no son simplemente relatos antiguos, son reflejos de cómo podemos y debemos actuar en nuestra propia vida. A menudo, pensamos que nuestras batallas más grandes son externas, esos problemas visibles como las circunstancias económicas, la salud o los conflictos familiares. Pero la realidad es que la batalla más crucial ocurre en nuestro interior, en el campo de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Por eso, como dice Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 11, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Entonces, ¿qué implica ponerse la armadura de Dios mientras enfrentamos las crisis? Significa elegir cada día confiar en las promesas de Dios en lugar de escuchar nuestras dudas. Significa filtrar la realidad que vemos a través de los lentes de las Escrituras, sabiendo que, como Romanos capítulo 8, versículo 37 nos asegura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quizá te preguntes, ¿qué pasa si estoy cansado, si quiero rendirme? Es una pregunta válida. Jesús mismo enfrentó el cansancio y la angustia en Getsemaní. En Mateo capítulo 26, versículo 39, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Observa cómo incluso en su momento de mayor angustia, Jesús mostró completa confianza en el plan del Padre. Él entendió algo que a menudo olvidamos: hay un propósito más grande que incluso nuestro sufrimiento. Y esto nos lleva al tema de la comunidad. Cuando Jesús enfrentó el Calvario, no estuvo completamente solo, fue rodeado primero por sus discípulos, y más tarde por Simón de Cirene, quien le ayudó a cargar la cruz. Este detalle, aunque breve, subraya una verdad eterna: no estamos diseñados para cargar solos nuestros pesos. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, leemos: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. En las crisis del 2025, donde quizás la tecnología e individualismo nos desconecten más que nunca, buscar y cultivar una comunidad de fe será más vital que nunca. No solo necesitamos consuelo emocional, necesitamos apoyo espiritual. Esos amigos, hermanos y líderes que oran por nosotros, que nos recuerdan las promesas de Dios cuando nosotros las olvidamos, son un regalo divino en medio de las pruebas. También es importante reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en esta ecuación. No podemos olvidar que mientras esperamos que Dios nos dé fuerzas y dirección, Él también nos llama a tomar pasos de fe. Como lo hizo Pedro, quien, ante el mandato de Jesús en Mateo capítulo 14, versículo 29, salió del bote y caminó sobre el agua. A pesar de que finalmente miró las olas y comenzó a hundirse, su acto inicial de obediencia es un recordatorio de que podemos hacer cosas extraordinarias cuando mantenemos nuestra vista fija en Cristo. Al reflexionar en estos principios y en las historias bíblicas, no podemos ignorar el hecho de que Dios no promete una vida sin problemas, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del camino. En Isaías capítulo 43, versículo 2 encontramos una verdad consoladora: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán; cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo que enfrentamos quizás sea desafiante, pero nunca lo enfrentamos solos. Finalmente, las crisis nos obligan a responder una pregunta fundamental: ¿en dónde hemos colocado nuestra fe? Si nuestra esperanza está en las circunstancias, en nuestros recursos o en nuestra capacidad, inevitablemente seremos sacudidos. Pero si nuestra fe está anclada en Dios, entonces podemos enfrentar cualquier tempestad con la certeza de que su plan, propósito y promesas prevalecerán.
Llegamos al final de esta reflexión sobre cómo podemos mantener la fe en medio de las crisis del 2025. Y si hay algo que quiero que recuerdes, es esto: las crisis no son el final. Son un recordatorio de que nuestra fe no está diseñada para depender de lo que vemos, sino de aquel que nunca cambia, nuestro Dios fiel. Hemos explorado juntos 5 claves esenciales: recordar quién es Dios, sumergirnos en su palabra, orar persistentemente, conectarnos con una comunidad de fe y aferrarnos a sus promesas. Ninguna de estas claves es un truco rápido o una fórmula mágica. Cada una requiere esfuerzo, entrega y un corazón dispuesto a confiar en el Señor, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras circunstancias. Pero hay algo más: todo esto es parte de nuestro llamado como hijos de Dios. No somos consumidores pasivos de su bondad, somos participantes activos en su plan. Así como las tormentas fortalecen a los árboles, las pruebas fortalecen nuestra fe. Santiago capítulo 1, versículo 3 nos recuerda: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que hoy quiero invitarte a responder a este desafío con valentía. No te rindas. No permitas que las tormentas del 2025 apaguen la llama de tu fe. En su lugar, abraza estas 5 claves y permite que Dios transforme tu crisis en una oportunidad para crecer, para ser luz y esperanza para otros que también buscan fuerzas en medio de la tempestad. Gracias por acompañarnos en este mensaje. Si esta reflexión tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras de ánimo. Y recuerda, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Dios te bendiga.